Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. El día de hoy abordaremos el tema el órgano ejecutivo, para lo cual comenzaremos a hablar de su función principal, estructura, elección, mandato, requisitos y atribuciones. Recordemos que Bolivia nace la vida independiente el 6 de agosto de 1825 con 4 poderes, los cuales eran ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Más tarde, en el gobierno de Andrés de Santa Cruz, se reforma la Constitución y solamente quedan 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente la Constitución Política del Estado, en su artículo 12, establece que el Estado Plurinacional de Bolivia está organizado en 4 órganos, que son ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Siguiendo con el tema, hablaremos sobre la función del órgano ejecutivo, que es el encargado de la administración de todos los recursos del Estado, así como también de mantener el orden en todas las áreas a través de la coalición de las leyes. Continuando, veremos la elección del presidente y el vicepresidente del Estado. Son elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada la presidencia y la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos del 10%. Siguiendo con el tema, hablaremos sobre la elección de los ministros. Los ministros de Estado son elegidos por el señor presidente en cumplimiento de sus atribuciones. Los ministros no tienen mandato fijo y pueden ser removidos de su cargo en cualquier momento por el señor presidente. Continuando con el tema, hablaremos sobre el mandato. El presidente y el vicepresidente del Estado duran 5 años en sus funciones y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Los ministros de Estado no tienen mandato fijo establecido en la Constitución Política del Estado. Pueden ser removidos de su cargo por el presidente en cualquier momento. Siguiendo con el tema, hablaremos sobre los requisitos para ser candidato a presidente y vicepresidente del Estado de Bolivia. 1. Contar con la nacionalidad boliviana. 2. Haber cumplido con los deberes militares. 3. Contar con 30 años de edad. 4. Estar inscrito en el padrón electoral biométrico. 5. Hablar al menos 2 idiomas oficiales del Estado. 6. No tener pliego de cargos notoriados ni sentencia de condena en materia penal. Y el último, residir 5 años en el país de forma permanente antes de la elección. Continuando con el tema, hablaremos sobre los impedimentos o ausencia del presidente del Estado. En caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente del Estado, será reemplazado en el cargo por el vicepresidente del Estado, y a falta de este por el presidente de la Cámara de Senadores, y a falta de este por el presidente de la Cámara de Diputados. Y en último caso se convocarán a nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. Bien, continuando hablaremos sobre las causas de la cesación del mandato del presidente del Estado. Las causas son las siguientes: 1. Por muerte. 2. Por renuncia presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 3. Por revocatoria de mandato. 4. Por ausencia o impedimento definitivo. 5. Por sentencia condenatoria injuriada en materia penal. Continuando, hablaremos sobre las atribuciones del presidente del Estado, las cuales son: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, mantener y preservar la unidad del Estado plurinacional, proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado, dirigir la administración pública y coordinar con los ministros de Estado, dirigir la política exterior y suscribir tratados internacionales, promulgar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Continuando, veremos ahora en este momento las atribuciones del vicepresidente del Estado, las cuales son: participar en las sesiones del Consejo de Ministros, coadyuvar con el presidente del Estado en la formulación de la política interna, participar con el presidente en la formulación de la política exterior, desempeñar misiones diplomáticas, asumir la presidencia del Estado, coordinar las relaciones entre el órgano ejecutivo y los gobiernos autónomos. Continuando con el tema, conoceremos brevemente a los ministros de Estado. David Choquehuanca, ministro de Relaciones Exteriores. Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia. Carlos Romero, ministro de Gobierno. Reymi Ferreira, ministro de Defensa. René Gonzalo Orellana, ministro de Desarrollo y Planificación.
Luis Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas. Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos. Ana Verónica Ramos, ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Milton Claros, ministro de Obras Públicas y Servicios de Vivienda. César Navarro, ministro de Minería y Metalurgia. Virginia Velasco, ministra de Justicia. José Gonzalo Trigoso, ministro de Trabajo y Empleo y Previsión Social. Ariana Campero, ministra de Salud. María Alexandra Moreira, ministra de Medio Ambiente y Agua. Roberto Iván Aguilar, ministro de Educación. Nemesia Chacoyo, ministra de Desarrollo Rural y Tierra. Hugo José Siles, ministro de Economía. Lenin Valdivia Bautista, ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Marco Machicao, ministro de Cultura. Marianela Paco, ministra de Comunicación. Y Tito Rolando Montaño, ministro de Deportes. Bien, continuando hablaremos sobre las atribuciones de los ministros de Estado. Proponer políticas generales de gobierno. Proponer y dirigir las políticas en sus ministerios. Dictar normas administrativas en su competencia. Proponer proyectos de decretos supremos y suscribirlos con el presidente. Resolver todo asunto administrativo en su ministerio. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que soliciten. Coordinar con los ministros y con todos los ministerios la planificación y ejecución de las políticas de gobierno. Bien, estimados participantes, de esta manera hemos visto el órgano ejecutivo, comenzando por la estructura, organización, atribuciones y requisitos para ser miembro del órgano ejecutivo. Nos vemos en la siguiente clase.